Hola, buenas tardes. Por aquí médico veterinario Vanessa Hernández, cursante de la maestría en salud pública en la UNEYES Cojedes. En esta oportunidad quisiera abordar con ustedes lo referente a lo que es la importancia de las TIC en los escenarios sociales. Sabemos que el mundo a diario experimenta cambios y por supuesto eso implica procesos de evolución. Y es por eso que los seres humanos estamos en un constante momento de actualización, razón por la cual el sistema de información en salud no escapa de esta realidad. Estas son estructuras que van destinadas a todo ese proceso de recolección, procesamiento y análisis y tratamiento para lograr de alguna manera que la información necesaria llegue a la organización y de esta manera poder tener una actividad de servicio sanitario, avances a nivel de la investigación y sobre todo a nivel de la docencia. Esto lo refleja la Organización Mundial de la Salud para el 2008. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todos estos sistemas de información de salud, es importante porque se pueden tomar decisiones a través de este proceso de investigación. Pero, ¿cómo tomamos las decisiones? Bueno, los sistemas de información de salud son cruciales, ¿ok? Dentro de lo que es la toma de decisiones en los sectores de la salud pública. Ellos proporcionan los determinados indicadores que reflejan numéricamente los eventos que se están ocurriendo en una realidad. ¿Okay? A partir de esos eventos podemos nosotros manipular cierta cantidad de variables para realizar algunos reajustes o algunas correcciones en base a algunos planes o algunas estrategias que no hayan sido alcanzadas. ¿Okay? Y aparte de esto, provee todas aquellas estrategias tecnológicas que son necesarias para lograr un mayor avance en el menor corto tiempo. Entonces, quiere decir que dentro de lo que es el impacto de los sistemas de información de salud, hay un impacto positivo dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica. Porque, o sea, ¿qué tan importante es la vigilancia epidemiológica aplicada a nivel de los sistemas de información de salud? Bueno, sencillo, porque a través de la vigilancia epidemiológica nosotros recolectamos, ¿ok? Y analizamos de manera sistemática todos aquellos datos de enfermedades que se pueden ir ocurriendo en un tiempo determinado. Y de esta manera se pueden detectar inclusive pandemias, detectar enfermedades que pueden en un futuro convertirse en pandemias. Y esta es una de las ventajas que tiene ese impacto dentro de lo que son los sistemas de salud. Aparte de eso, se realizarían determinados monitoreos, monitoreos y evaluación, que permitan una continua inspección dentro de lo que es el sistema de salud moderno. Y obviamente realizar las respectivas intervenciones en el momento indicado. Entonces, ¿qué nos puede emitir todo esto? Dentro de la vigilancia epidemiológica, una vez que nosotros conocemos ese impacto, podemos crear inclusive informes y alertas en determinadas enfermedades. ¿Por qué? Porque se pueden realizar de manera periódica, en determinada cantidad de tiempo, y esto va a permitir tener números exactos en cuanto a lo que es el control epidemiológico de determinadas enfermedades, por ejemplo. Y esto permite la toma de decisiones rápidas, la toma de correctivos e inclusive se puede en esta etapa realizar algunos cambios en cuanto a lo que fue la planificación inicial. Es importante decir que muchos brotes de determinadas enfermedades, por ejemplo, brotes de dengue, son diagnosticados en esta fase o en este procedimiento, lo que es la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque conocemos cómo se comporta la casuística en determinadas comunidades. Pero para ello, podemos tomar un ejemplo. En el caso de Bolivia, se registró un brote de dengue en Santa Cruz, donde en lo que fue el mes de enero y febrero de 2023, donde aproximadamente 6.455 casos fueron confirmados. Y todo esto se llevó a cabo por el proceso de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, se recolectaron datos, se realizó un monitoreo activo, se reportaron los casos clínicos, hubo un análisis de todos esos datos y eso permitió que se diera una respuesta más rápida. Una vez que se da la respuesta, se comienza todo el proceso de comunicación y educación sanitaria necesaria para evitar que el brote
proliferara, ¿ok? Y se convirtiera en un verdadero problema de salud pública a nivel de toda la comunidad. Y una vez que se inició esa educación sanitaria, se logró realizar una evaluación continua. Y de esta manera se realizaron las respectivas intervenciones y se logró controlar el brote de dengue a nivel de esta comunidad. Pero entonces, aparte de la vigilancia epidemiológica, también nos permite planificar en base a los recursos que tenemos para poder nosotros prevenir. ¿De qué manera? Bueno, planificar los recursos es importante, ya que los sistemas de información de salud son esenciales para asegurar que los servicios de salud estén adecuadamente dotados y equipados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es necesario satisfacer las necesidades de una población a través ya sea de lo que es la asignación eficiente de esos recursos, de la definición de las estrategias, las mejores estrategias por supuesto, y la evaluación continua de esas estrategias. Y de esta manera, una vez que nosotros ya tenemos la vigilancia epidemiológica, tenemos la planificación de los recursos, podemos llegar nosotros como profesionales de la salud a lo que es la evaluación de los programas de salud. O sea, ¿cómo saber si está funcionando o no está funcionando? Bueno, a través de los sistemas de información de salud se realizan determinadas evaluaciones de los distintos programas dentro del sector de salud que aseguran las intervenciones, que estas intervenciones sean de manera segura a través de indicadores de desempeño, ¿ok? Que se pueden utilizar dentro de lo que son programas específicos, permitiendo ajustes basados dentro de lo que es la evidencia recolectada. Al mismo tiempo se realiza una retroalimentación que es necesaria para saber qué tantos resultados hemos obtenido, si realmente lo que fue planificado es lo que se está ejecutando y si estamos consiguiendo o no los objetivos que fueron fijados en principio. Y por supuesto, todo este procedimiento o durante todas estas evaluaciones, como estamos manejando recursos, nos va a permitir tener todo un proceso de transparencia para lo que es la rendición de cuentas. ¿Ok? Factor fundamental dentro del sistema de salud, sobre todo dentro del sistema de salud público. Y esto va a fomentar de manera contundente una cultura bastante transparente en cuanto a lo que es el buen uso de los recursos dentro del sistema de salud. Entonces, dentro del impacto de los sistemas de salud, tenemos lo que es la vigilancia epidemiológica, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Donde definitivamente hay monitoreo de las determinadas enfermedades, se realiza monitoreo de evaluación y informes de alerta en base a las determinadas enfermedades. Cada uno de estos aspectos, según señala Soler y colaboradores en el 2009, son fundamentales para nosotros poder ya sea recuperar los datos a través del monitoreo, permitir el monitoreo continuo de las determinadas situaciones epidemiológicas y, por supuesto, generar los determinados informes de alerta en base a todo este procedimiento. Bueno, como aquí está, ya anteriormente les había comentado un poquito lo que fue el caso de brote de dengue en Santa Cruz, Bolivia, donde se presentó dentro de lo que fue el mes de enero y febrero de 2023, 6.455 casos, de los cuales el 75% de los casos fueron reportados en Bolivia en ese periodo, ¿okay? Lo que generó un gran signo de alarma. Pero como se estaba llevando a cabo un proceso de vigilancia epidemiológica a través de la recolección de datos, del análisis de datos, de la respuesta rápida sobre todo, y la comunicación y la educación, que se estuvo constituida, como lo expliqué anteriormente, por las campañas informativas, se logró una evaluación continua de todas y cada una de las medidas que se utilizaron para el control de esta casuística. Entonces, para continuar con lo que es el procedimiento, sabemos que dentro de la planificación de los recursos, como lo mencioné, es necesario en algunos casos la asignación eficiente de los mismos, ¿ok? Ya que los recursos hacen indispensable el proceso de operación dentro de salud pública. Sin recursos es difícil poder lograr una buena salud, ¿ok? Esto nos lleva, por supuesto, a escoger las mejores estrategias a utilizar
para la buena planificación y obviamente nos va a permitir dar una evaluación continua a través del seguimiento y control y de esta manera, como se les explicó, lograr que esos recursos sean aprovechados de la mejor manera. Ok, también como les hablé hace rato, dentro de los indicadores de desempeño, bueno, se utilizan indicadores que son clave para medir ese impacto que pueda tener el beneficio que tengan todos estos indicadores, ¿ok? Y de esta manera se pueden realizar ajustes inclusive a futuro dependiendo de lo que fue planificado en principio. Y bueno, debe existir esa retroalimentación donde siempre, según Regidor en 1991, se pueden realizar correctivos que faciliten de alguna manera el alcance de las metas establecidas. Y como siempre, un proceso de rendición de cuentas claro dentro del sistema de salud. Ahora bien, llegamos a todo lo que es lo que implica los retos y desafíos, porque por supuesto no es fácil mantener todo este procedimiento. Entonces tenemos que uno de los principales retos que se toman en cuenta acá es la interoperabilidad. Porque ¿qué pasa? Dentro del sistema de salud pública es difícil algunas veces adaptarse a los cambios, ¿ok? Siempre va a existir una resistencia a los cambios, a la actualidad, a la completa, si se le puede llamar así, la nueva era, ¿ok? Entonces, algunas veces, inclusive para proteger algunos datos dentro del sistema de salud, es importante. Entonces, llegamos a esa parte en donde la capacidad de los sistemas de información y aplicaciones de salud para intercambiar los datos de manera efectiva, sin embargo, se enfrenta a algunos desafíos. Hay muchas personas que no quieren aceptar de alguna manera los avances tecnológicos, ¿ok? Y se resisten a ese cambio, donde realmente se muestran algunas veces reacios a adoptar nuevos sistemas debido a que no se familiarizan con los que ya están existentes. Es necesario involucrar a personal capacitado dentro de todo este procedimiento y por supuesto capacitarse. Si no hay personal capacitado, capacitar a nuevos trabajadores y que de esta manera puedan hacer fluir todo el procedimiento. Entonces, aparte de eso, esto implica una gran inversión, no solamente es material humano, también es la parte logística, la parte que tiene que ver con nuevas tecnologías, y entonces hay que adaptarse también a todo eso. E inclusive eso puede generar un costo, ¿ok? Entonces, ahora viene la otra parte, que es lo que corresponde a la seguridad de la información, lo que llamamos ciberseguridad, donde se dan planes de respuesta a incidentes que puedan ocurrir y donde se debe tratar de tener la confidencialidad y privacidad. Entonces, ¿para qué hace referencia a todo eso? Bueno, esto es la crítica en mayor de los contextos, porque se trata de que no existan, o sea, lo que se busca es que no existan ataques cibernéticos que puedan poner en riesgo algunos datos, ¿ok? Algunos datos que son muy importantes y que puedan llegar a ser muy sensibles para la población inclusive. Y siempre va a existir ese riesgo, siempre va a existir ese miedo, pero siempre y cuando se implementen los determinados protocolos, se pueda encriptar todos estos canales y se pueda manejar un buen intercambio de información, se dé una buena respuesta en cuanto a lo que es algunos incidentes que puedan pasar, que puedan ocurrir, se pueda realizar respaldo, inclusive para garantizar la continuidad del servicio, se pueda manejar o se pueda mantener lo que es la confidencialidad y la privacidad, protegiendo al paciente, porque aquí es fundamental proteger al paciente, ¿ok? Puede llegar a funcionar, ¿ok? Esto implica que no solamente se debe asegurar los datos de tránsito, sino también establecer aquellas políticas claras que vayan en lo que es el acceso directo a la información en cuanto al sistema de salud. Entonces, eso nos lleva al proceso de protección de datos, donde este proceso de protección de datos se entrelaza con lo que es la interoperabilidad y la seguridad de la información. ¿De qué manera? Bueno, a través del cumplimiento de las normas, de la educación y la conciencia y sobre todo la gestión y el consentimiento. Recordemos que es necesario implementar, que cuando se van a implementar algunos planes en pacientes, siempre se debe tener el consentimiento del paciente.
llegamos a un punto bastante clave y bastante moderno, que es lo que es la telemedicina, ¿ok? Que según la Asociación Americana de Telemedicina, bueno, es el intercambio de información médica de un lugar a otro usando vías de comunicación electrónica para la salud y educación del paciente, en el proveedor de los servicios sanitarios y con el objeto de mejorar la asistencia del paciente. Eso es lo que busca. Más, sin embargo, dentro de lo que son las modalidades de la telemedicina, nos vamos a conseguir con algunos como son la teleconsulta, ¿ok? Que gracias, por ejemplo, a temporadas como lo que fue la pandemia, llegó a ser muy utilizado, ¿ok? Por debido a o motivado a esa dificultad que se tenía en cuanto a lo que era el acceso directo a la comunicación personalizada entre médico-paciente. Y bueno, es una modalidad muy común hoy en día, donde el paciente interactúa con un profesional de la salud a través de las diferentes plataformas digitales, ¿ok? Esto puede ser sincrónica y puede ser asincrónica. ¿Cuándo es sincrónica? Bueno, cuando la consulta es en tiempo real. Y cuando es asincrónica, bueno, también se puede realizar a través de consulta diferida, donde el paciente envía información sobre su edad y recibe, por ejemplo, respuestas del médico en un tiempo determinado. Pero para esto es necesario realizar también otra modalidad, que es lo que es la telemonitorización. Durante el proceso de telemonitorización se busca directamente ese seguimiento remoto entre lo que son los signos vitales y otros indicadores de salud de pacientes mediante dispositivos que son conectados, ¿ok? Y se usa especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que le permite a los profesionales de salud monitorear condiciones como diabetes, hipertensión, necesidades físicas diferentes, y ayuda a muchos pacientes en estos tiempos. Otra modalidad que tenemos es el telediagnóstico, en donde se permite realizar diagnóstico a pacientes mediante el intercambio de datos clínicos entre profesionales e instituciones. Por ejemplo, un médico en una unidad móvil puede enviar imágenes radiológicas a un especialista para obtener una segunda opinión sobre un diagnóstico. Esto es muy utilizado en la época moderna. ¿Por qué? Porque algunas veces se hace difícil el acceso a algunas tecnologías, o inclusive los profesionales de la salud se tienen que apoyar en otros colegas para poder dar diagnósticos definitivos y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de un paciente. Inclusive tenemos otras aplicaciones que son, por ejemplo, la telecirugía, donde se utilizan tecnología robótica y para realizar procedimientos quirúrgicos a distancia con un cirujano que es guiado a la operación desde una ubicación. Se utiliza también en algunos casos donde la modalidad promete revolucionar la cirugía y permitir intervenciones en lugares remotos. Llegamos a otra modalidad, que es el teletriaje. El teletriaje es similar al triaje convencional, solo que se realiza remotamente, donde los pacientes completan encuestas sobre sus síntomas que ayudan a los médicos a determinar la atención necesaria. ¿Cuál es el beneficio que tiene el teletriaje? Bueno, en algunos pacientes mejora de alguna manera lo que es la eficiencia y la clasificación de los mismos, según la urgencia que el paciente tenga, desde luego. Otra de las modalidades es la teleradiología. En este caso es una modalidad de la telemedicina que permite la transmisión electrónica de imágenes radiológicas desde un lugar donde se genera hasta un centro de diagnóstico remoto. Quiere decir, podemos tener el paciente acá, tomamos la información y otro lugar muy alejado se va a recibir la misma información en tiempo real. Ok. Como les dije anteriormente, es difícil acostumbrarse a algunos cambios, sobre todo algunos profesionales en el sector salud, acostumbrarse a adaptarse a todos estos procedimientos. Pero todo esto trae consigo determinados beneficios, como por ejemplo la accesibilidad, ya que mejora el acceso a los servicios médicos, la eficiencia, la continuidad del cuidado y la calidad asistencial. Esto nos lleva a nosotros a tocar un poquito de lo que es la inteligencia artificial aplicada en el sector salud.
Bueno, la inteligencia artificial nos ha ayudado inclusive al diagnóstico de enfermedades y análisis en las imágenes médicas, desarrollando tratamiento personalizado y gestión de registros médicos. La inteligencia artificial tiene impacto dentro del sector salud de diferentes maneras. Por ejemplo, la Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y tomar decisiones que son basadas dentro de las determinadas anamnesis, dentro de lo que son las determinadas historias clínicas de diferentes pacientes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, dentro del impacto en la salud de todo este procedimiento, podemos tener diagnóstico preciso de enfermedades, donde las imágenes de los pacientes con inteligencia artificial pueden ser analizadas, ya sea por radiología, resonancia magnética, tomografía, con mayor rapidez, y precisión que un ser humano. Detectando anomalías sutiles que podían pasar desapercibidas con el ojo de los humanos. Esto es especialmente útil para el diagnóstico temprano de determinadas enfermedades, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, y que es donde se ha utilizado la inteligencia artificial en casos, por ejemplo, en casos de tuberculosis que están en pequeñas, en etapas muy tempranas, son diagnosticadas con inteligencia artificial. También es aplicado en la identificación de pacientes en estado de riesgo, donde se localiza o se identifica esa población que es vulnerable a padecer diferentes enfermedades, y pueden, según factores socioeconómicos, factores culturales, toda esta información es procesada a través de diferentes algoritmos y se puede de alguna manera inclusive predecir el riesgo individual de cada persona a determinadas enfermedades. Y esto nos va a llevar también a otro impacto, que sería la creación de tratamientos personalizados, donde la medicina personalizada, al analizar los datos genéticos junto a la información clínica del paciente y su historia clínica, basados en todo lo que son los datos de inteligencia artificial, pueden ayudar a desarrollar tratamientos que se adaptan a las características individuales de cada paciente. Y esto incluye ya sea medicamentos que son más efectivos según el perfil genético del mismo paciente. Se pueden optimizar tratamientos, ya que algunas veces hay tratamientos que pueden llegar a fallar, y con la inteligencia artificial se busca que cada paciente tenga un tratamiento particular. Y bueno, en caso de que se tengan que realizar ajustes, se puedan realizar en un tiempo real, mejorando los resultados clínicos. Y bueno, llegamos a lo que es la aplicación en salud pública de la inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, análisis de imágenes médicos, en donde se realiza detección temprana de cáncer. Esto es muy utilizado a través de imágenes de mamografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, para detectar tumores cancerosos, inclusive en etapas muy tempranas. Y aumenta la tasa de supervivencia al permitir el tratamiento oportuno. Similarmente, se aplica la detención de cáncer de piel, por ejemplo, lo que es la retinopatía diabética y otras patologías. Y también es importante en el desarrollo de vacunas y medicamentos. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, a través de lo que es predecir la eficacia de diferentes vacunas que son candidatas, optimizando el diseño de las mismas según las necesidades de algunos datos genéticos de grupos de poblaciones, de grupos de personas, grupos de riesgo, se pueden, según se comporte una determinada enfermedad en una determinada zona, y esto también puede llegar inclusive a lo que es el descubrimiento de nuevos fármacos, el desarrollo de nuevos fármacos, ya que la inteligencia artificial puede dar grandes bases de datos de compuestos químicos para identificar posibles candidatos a fármacos para la actividad terapéutica contra diferentes enfermedades, ya sean enfermedades genéticas, enfermedades que son adquiridas, a través de lo que es esa interacción entre fármaco y receptor de los diferentes grupos que constituyen una población. Esto a su vez nos puede llevar a lo que es la predicción de brotes de enfermedades,
que es muy importante en estos tiempos, sobre todo cuando pasamos recientemente una pandemia, y nos permite tener un modelado epidemiológico de cómo se conforman algunas enfermedades a través de lo que son los algoritmos. Estos analizan todos esos datos epidemiológicos, datos climáticos, datos de movilidad y otros factores, y de esta manera predecir cuál es la probabilidad que puede existir en la incidencia de una determinada enfermedad, sea infecciosa o no infecciosa, y permite a las autoridades de salud pública estar alerta, mantenerse alerta y mantenerse en vigilancia epidemiológica para prepararse de manera anticipada ante las determinadas medidas de control que se tengan que tomar. Y esto nos va a llevar también a lo que es la vigilancia de las enfermedades en tiempo real y la optimización de la respuesta ante los determinados brotes. Ok, aquí vamos a hablar un poquito de esos retos éticos y legales que puede enfrentar algunas veces la inteligencia artificial dentro de lo que es el sector salud. Bueno, el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la salud plantea de alguna manera una serie de retos éticos y legales que deben ser abordados para de alguna manera garantizar que su implementación sea lo más responsable posible, ¿ok? Y de alguna manera lograr, como se les explicó anteriormente, esa privacidad y seguridad de los datos, ¿ok? Ya que se recuperan datos a grandes volúmenes de personas dentro de todo el sector salud que pueden llegar a preocupar lo que es la privacidad de cada paciente, ya que la inteligencia artificial requiere acceso a datos que son muy sensibles y que pueden llegar a ser vulnerables si no se manejan adecuadamente, ¿ok? Y bueno, también existe lo que se llama sesgo algorítmico. Esto va a constituir la tendencia de un modelo a producir algunos resultados injustos o discriminatorios debido a datos sesgados utilizados durante su entrenamiento. Y por supuesto, debe existir una responsabilidad legal en donde se implementa un sistema basado en inteligencia artificial que plantea preguntas sobre lo que es la responsabilidad legal, cuándo ocurren los errores y cuándo ocurren los fallos. Y de esta manera determinar quién es responsable de todos estos fallos. Entonces, por eso se trata de que durante lo que es el uso de la inteligencia artificial se maneje un desarrollador de software que permita al profesional manejar una herramienta para lo que es el desarrollo de la institución sanitaria dentro del marco de mayor ética y de mayor seguridad posible. Ahora llegamos a lo que es el PIAC, que es la práctica de la medicina y la salud pública soportada en los dispositivos móviles como los teléfonos, los dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos, según la Organización Mundial de la Salud en el 2011. Dentro de las características que tiene está lo que es la accesibilidad y la conveniencia, el monitoreo de salud en tiempo real y el empoderamiento del paciente. Bueno, todo esto hoy en día todas las personas o casi todas las personas cuentan con un teléfono inteligente y esto es el requisito mínimo que se obtiene para lograr todo esto. Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones móviles para la salud pública dentro de lo que es profesionales de salud. Según Alonso en el 2019 tenemos lo que es el Vademecum, tenemos el iDoctus y que estos, por ejemplo, en el caso del Vademecum, más que todo va hacia la parte de medicamentos, consiste en revisar de forma gratuita muchísimos medicamentos, aproximadamente 30.000 fármacos y 8.000 principios activos que están contenidos allí en las diferentes presentaciones. Otros ejemplos tenemos en lo que es para pacientes, tenemos el cardiógrafo, tenemos los iTunes, tenemos la doctoral y tenemos las medicinas. Según Alonso en el 2019. Todas y cada una de estas, por ejemplo en el caso de Doctoralia, permite buscar profesionales y centros médicos, ver opiniones, conocer opiniones de otros usuarios y contactarlos por teléfono mediante la cita online. También tenemos lo que son los retos y desafíos de las aplicaciones móviles para la salud. Dentro de lo que es la implementación de todas estas aplicaciones se presentan diversos retos. Algunos pueden verse afectados según lo que es la accesibilidad, la usabilidad, la confiabilidad y la seguridad.
Y, por ejemplo, en el caso de diseño y pertinencia, se recogen recomendaciones relacionadas con todos aquellos aspectos de diseño que toman en cuenta una APP de salud, su contenido, sus servicios, que si están orientados o no, si son usados de forma eficiente. Y esto nos lleva también a lo que es la calidad y seguridad de la información, ¿ok? Que nos permite, la seguridad es una preocupación crítica en todo paciente, ¿ok? Esto nos permite que las aplicaciones se manejen información que sea relacionada con el área de la salud, que pueda ser comprobada y donde las brechas de seguridad puedan llevar a la exposición no autorizada a cierto personal que no sea de salud. Y por supuesto, esto nos va a llevar también a lo que es la prestación de servicios, determinados servicios, que también son proporcionados por distintas AP, donde se hay guías de manejo pertinentes a lo que es la atención de la planificación, mecanismos de contacto para posibles consultas. Se maneja también lo que es la confidencialidad y la privacidad del paciente y que lo que se busca garantizar es eso, ¿ok? Y todo eso se permite a través de las diferentes APP. Entonces, una vez que hemos logrado culminar con todos estos aportes, podemos decir que, en conclusión, los retos relacionados con lo que es la accesibilidad, la usabilidad, la confiabilidad y la seguridad son cruciales para el desarrollo exitoso de las determinadas aplicaciones móviles dentro del ámbito del sector salud. Se deben abordar todos estos desafíos buscando siempre tener el mayor impacto positivo dentro del sector salud a través del uso de estas tecnologías. Y bueno, se busca tener una atención médica y garantizar que todos los usuarios puedan beneficiarse adecuadamente con el uso de las mismas. ¿Okay? Entonces, los sistemas de información en salud son fundamentales para lograr esa eficiencia en tiempo real a través del uso de las determinadas tecnologías, el uso de análisis de datos, nos permite conocer en tiempo muy real cuál es la situación de salud en una determinada población. Y bueno, por supuesto, una vez expuesta la parte concerniente a la telemedicina como herramienta revolucionaria, a pesar de que hay muchos sectores que se rehúsan a aceptar todos estos cambios, el llamado es a tratar de mejorar, ¿ok? De mejorar y aplicarlo de la manera más, tratando de que sea la manera más correcta. Y esto nos va a facilitar inclusive la consulta, nos va a facilitar el diagnóstico, nos va a facilitar el monitoreo de determinadas enfermedades, nos va a facilitar algunas veces esa dificultad que puede existir entre el contacto directo entre paciente y médico, siempre y cuando se maneje de manera segura, sea efectiva, se maneje por profesionales del área de salud. Y bueno, lo importante o lo que se busca es mejorar la accesibilidad de la salud y la eficiencia en cuanto a lo que es la atención sanitaria. Bueno, ya esto es todo mi aporte. Realmente espero que le haya sido de mucha ayuda y de mucha colaboración. Muchas gracias.